Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 17 y básicamente hoy nos va a hablar de la vida nueva en el Espíritu. Y el Espíritu, cuando hablamos, es el Espíritu Santo. Recordemos que Pablo nunca estuvo en Roma. Esta es una ruina del Coliseo de Roma. Pero Pablo, cuando escribe esta carta, no había estado en Roma. Esta iglesia se fundó en el Pentecostés y muchos judíos fueron a Roma y Pablo escribe esta carta entre el año 57 y 58 desde la ciudad de Corinto. Así que eso hay que recordarlo muy bien. Ahora, cuando hacemos este estudio del libro de Romanos, recuerden que hemos dicho al principio que hay 4 como edificios, ¿no? El primero era el tribunal, el juicio, y donde todos seres humanos, sea gentiles que no conocían la ley, tanto los judíos que conocían la ley, han sido hallados culpables. Luego tenemos la central de energía de la gracia, que son como una fábrica, diríamos, ¿no? Que es el método de Dios, es la gracia. Y en lo cual se va a enfocar estos capítulos 6, 7 y 8 que hemos venido estudiando en la santificación y la preservación. Esas son las dos palabras principales, ¿no? Santificación y preservación. Ahora, del capítulo 6 al 8 es el plan. Es como este edificio de la central de energía, como les dije. El primer piso nos lleva a la santificación. Todos estos capítulos hablan acerca de la santificación. Pero tanto el capítulo 6 y el capítulo 8 nos van a mostrar esto, pero en el medio, diríamos, ¿no? Segundo piso, es el dolor que hemos visto con Pablo, que vendría a ser la frustración, donde dice, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Y ¿cuál es el precio? En el tercer piso vamos a encontrar la preservación para que se pueda entender mejor este tema. Así que el capítulo 6 va a declarar que la vida eterna viene solo por medio de Jesucristo, como dice Romanos 6:23, todos están destituidos de la gloria de Dios, nadie ha hecho lo bueno, pero el capítulo 7 concluye afirmando que la vida victoriosa solo se alcanza por medio de Cristo Jesús, y esto está en el 7:25. Pero continuamos con la introducción. ¿Por qué el pecador entonces necesita ser salvo? Estos capítulos nos van a relatar. ¿Por qué? Por la condenación, porque todo pecador está bajo condenación. ¿Y cuántos pecadores hay en el mundo? Pues hemos visto que todos están bajo pecado, porque el pecado entró por un hombre, por Adán, y pasó a todos los seres humanos, por lo cuanto todos pecaron y todos están en la condenación. Por eso el pecador necesita ser salvo. Pero ¿cómo se salva el pecador? Entonces, esta carta de Romanos hasta el día de hoy nos dice por ser declarado justo o por el acto o la doctrina que se llama de la justificación. Ser declarado justo solo es por el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿qué sucede después de que el pecador ha sido salvado? Pues la santificación, el proceso en el cual nosotros vamos a ir cambiando poco a poco nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar respecto al pecado, y vamos a tomar las decisiones correctas. Esta es la santificación. Y ahora va a responder en este capítulo 8, ¿permanece el pecador salvado? Sí, permanece salvo o salvado por la preservación. Así que todos estos capítulos que hemos venido estudiando ya 6, 7 y 8 nos hacen recordar básicamente cómo actúa la gracia de Dios, la misericordia de Dios a nuestras vidas. Porque el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 nos dice claramente que todos hemos pecado, no hay ninguno bueno, aquel que conoce la ley y el que no conoce la ley. Así que ahora lo que acompaña y nos ayuda a la santificación, a este proceso, es la preservación. Así es que este bosquejo está de la siguiente manera. La vida en el Espíritu es lo que vamos a ver del versículo 1 al 4, la vida en el Espíritu es dada por el sacrificio de Jesús, del versículo 5 al 8, la vida en el Espíritu lleva a la paz y es opuesta a la naturaleza
pecaminosa. Del versículo 9 al versículo 11, la vida en el Espíritu es evidencia de haber sido hechos justos. Y del 12 al 14, la vida en el Espíritu es hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Y la última parte va a ser la adopción por medio del Espíritu Santo. El versículo 15 nos va a hablar la adopción por medio del Espíritu Santo, nos trae intimidad con el Padre. Y el 16 al 17, la adopción por medio del Espíritu nos trae una herencia. Así que vamos a ir leyendo el versículo 1. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y por lo tanto, es por lo que dijo en el capítulo 6 y el capítulo 7. Recordemos esto, que Jesús dijo que nosotros estamos muertos al poder del pecado. Número 1, capítulo 6. Capítulo 7 nos habla que estamos muertos al poder de la ley. Más bien, encontramos una ley en nuestro cuerpo que nos hace hacer lo que no queremos, pero al final es sin Cristo, dice Pablo, concluía los últimos versículos del capítulo 7, dice, gracias a Jesús, ¿no? O sea, gracias a Él, que sin Él estaríamos terriblemente frustrados y desanimados. Él, con su gracia, su poder, nos ayuda. Y entonces, en base a esto, dice, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si ya nos sentíamos condenados porque no hacemos lo que queremos o queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, y eso es lo que vemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿no? Quiero dejar de pecar, pero termino pecando y haciendo lo malo y me avergüenzo de mi pecado. Pues Pablo dice que la gracia funciona aquí donde ya no hay condenación a aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Es como este reo, ¿no? Este reo que está acá, que ustedes lo ven, y que, imagínense, ¿no? Está condenado, pero llega el momento donde el juez dicta su salida y le da la libertad. ¿Cómo se sentiría un preso? Alguien, no sé si has conocido un amigo que ha estado en la cárcel. Realmente es una alegría para esta persona. Ya no estás bajo condenación. El juez dictó tu sentencia, puedes salir. Ahora, en el mundo espiritual es igual para nosotros. Jesús es quien intercede por nosotros. Jesús es nuestro abogado. Jesús es el que le dice al Padre, ya no hay condenación para Moisés, ya no hay condenación para Saúl, para Olger o Yosemar, ¿no? O Colman, o Javier, porque ahora le pertenecen a Cristo Jesús. Esta es la mejor noticia que tú hayas podido recibir esta noche. Ya no hay condenación. ¿Eso qué significa? Lo que hiciste ayer o lo que hiciste hace una semana, lo que hiciste el año pasado o hace 3 años, 10 años, le has pedido perdón al Señor, te has arrepentido de tus pecados, entonces no hay condenación. No hay. Por eso, más adelante va a decir Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie los puede acusar porque ya ahora pertenecemos a Cristo y ya no hay condenación. Y esto debería darnos tranquilidad, tranquilidad porque saben que la culpa realmente carcome la vida de muchas personas. La culpa a veces no deja dormir y la culpa es justamente, tiene que ver con lo que se llamamos el estrés, ¿no? O sea, muchas situaciones en el pasado que me hubiera gustado cambiar de mi vida. ¿Cuántos vivimos así, diríamos, ¿no? Porque a veces los años pasan y cuanto más viejito uno, pues se da cuenta que, oye, cometí muchos errores, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho tal cosa, o no debía haber permitido esto. Pero lo más bonito es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Esto es lo más importante. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esto es muy interesante, hermanos, ¿no? Porque si bien es cierto, la buena noticia es que no hay condenación, la mala noticia es que
las personas que no creen en Él y es su confianza absoluta, son condenados. O sea, si hay personas que han escuchado la buena noticia de que hay salvación en Jesucristo, que han escuchado que Jesús murió en su lugar en la cruz del Calvario, que han escuchado que todo el sacrificio que hizo Jesús fue por nosotros los pecadores y aún así rechazaron esta buena noticia, pues dice claramente la palabra que ellos están condenados. No porque Dios los haya condenado, sino porque ellos, al no creer en Él, han sido condenados, porque han rechazado el sacrificio de Jesús. Pero la buena noticia es que no hay condenación para todo aquel que en Él cree. Ahora el versículo 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, justamente por eso no hay condenación. Y porque pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto es tan bueno porque antes no teníamos otra opción. El pecado nos tenía presos y no tenías otra opción que mentir. No tenías otra opción que decir tus groserías, pero hoy, por medio del Espíritu, porque ahora le perteneces a Cristo, porque ahora nosotros dejamos que el poder del Espíritu Santo nos dé vida y nos ha libertado del pecado, podemos ser algo y alguien diferente. El versículo 3 resalta esto, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. Y esto es algo muy importante porque hay algunos que quieren regresar a la ley de Moisés, ¿no? A guardar el sábado, a dejar de comer ciertos alimentos, a vestirse como judíos y bueno, pero claramente este texto dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, no es porque la ley sea mala, sino por el problema es el pecado que vive en nosotros. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Y qué es eso? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros. Por eso Dios se vistió con esa ropa humana, los pecadores, ¿no? Que tenemos, dice. Y en ese cuerpo, dice el texto, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea, el pecado sí nos dominaba. El pecado, como les dije, no había otra opción. Mentir, decir groserías, que robar, hacer un montón de pecados. No había otra opción. Hoy ya no estamos sometidos a ellos, a ese poder que tenía. Hoy tenemos la opción de no hacerlo, porque ya no nos domina. Entonces, la ley de Moisés no podía salvarnos. El sacrificio de Jesús declara el fin del poder del pecado en nosotros, algo que la ley nunca podrá hacerlo. O sea, la ley no puede terminar con el pecado o el poder del pecado en nosotros porque no tiene esa función, solo el sacrificio de Jesús. Y cuando Pablo habla de este sistema de sacrificios, antiguamente se llamaban corderos, chivos, no sé, o cabritos, ¿no? Como se dicen. También becerros y todo para el sacrificio de un animal y tenían que cortar su garganta y derramar su sangre para que pueda ser aceptado este sacrificio. Y obviamente Pablo está usando este sistema que los llevaba a ellos a tener limpieza, al sacrificio ahora de Jesucristo que limpia el pecado del mundo. La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que limpia tu pecado. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Este es el único sacrificio que te va a sacar de la condenación eterna, de la muerte eterna. Es el sacrificio de Jesús. Por eso uno tiene que creer y no creer que este sacrificio fue por ti y no reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues como hemos leído en Juan, pues te hace merecedor de la condenación eterna. Versículo 4. Lo hizo ese sacrificio para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley
a favor de nosotros. Porque esto decía la ley, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La ley exigía, los sacrificios exigían y eran un tipo de lo que vendría a ser el sacrificio perfecto. Y Jesús fue el sacrificio perfecto porque la ley lo decía, pero ya ahora no seguimos a esa naturaleza pecaminosa. O sea, la ley de Moisés tiene derecho, pero no tiene el poder. La ley del pecado tiene el poder, pero no el derecho. Y la ley del Espíritu, que estamos viendo, el Espíritu, tiene tanto el derecho y el poder de sacarnos ahora a nosotros siendo justos y sacarnos de poder del pecado, ¿no? Hoy tenemos la opción de vivir una vida que agrada al Señor. Ahora, la segunda punto es de la vida en el Espíritu lleva a la paz y es opuesta a la naturaleza pecaminosa. El 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Muy interesante esto, ¿no? O sea, una persona puede estar dominada por su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo sé? Pues que solamente piensas en cosas pecaminosas. Si estás pensando solamente en perversiones sexuales, en mentiras, en cómo voy a engañar a alguien que quiero, amo, el trabajo, si siempre estás pensando es porque tu naturaleza pecaminosa te está dominando. ¿Cómo voy a mentir? ¿Cómo voy a armar mi mentira? Esto es, piensan en cosas pecaminosas. Pero, dice el versículo, los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y esto es lo opuesto, ¿no? ¿Qué serían las cosas que le agradan al Espíritu? Pues dejar de pecar. ¿Qué más? Si estás casado, amar a tu esposa, a tu familia, a ser de bendición donde te pongan, ayudar al prójimo, cómo puedo mejorar también mi vida, cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un mejor papá. Todas estas cosas es porque el Espíritu Santo lo está haciendo en ti. Si estás pensando, como te digo, solamente en pecado, en cosas sucias, en cómo voy a, no sé, ¿no? Que no me descubran mis pecados, mis mentiras, mis engaños, porque tu naturaleza pecaminosa te está dominando. Ahora, Efesios 4, 22 al 24 nos va a describir cómo es esta naturaleza pecaminosa y de qué se trata. Dice el versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ese es el tema. La vieja naturaleza pecaminosa está corrompida por la sensualidad y el engaño. Mire, esa es una característica. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esto es muy importante para nosotros. O sea, quitarse esa vieja naturaleza lleno del engaño y cosas sucias, es como agarrar esto, ¿no? O sea, me saco esta ropa y me voy a poner la nueva vestimenta, la nueva ropa, la nueva vestimenta que me entrega el Señor. Es una ropa blanca. Esto, de esa nueva naturaleza yo tengo que vestirme. Y cuando esté con esta ropa blanca, como estaría nuestro Señor, de lino fino, dice el libro Apocalipsis, yo tengo que preguntarme, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús si pasa esto con mi esposa? ¿Qué haría Jesús si pasa esto con mis hijas? ¿Qué haría Jesús si pasa esto con mis compañeros de trabajo o cuando estoy manejando o cuando estoy haciendo alguna, no sé, tontería? No sé, ¿qué haría Jesús? Así es que nos vestimos de la nueva naturaleza. Versículo 6 dice, por lo tanto, permitirle a que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Ojo, permitir, porque ya no deberíamos de permitir a nosotros como cristianos, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y ahí están los dos opuestos, muerte o vida, ¿sí? Es pecado o tener paz. Cada uno de nosotros toma esta decisión mientras en mi mente tengo esta lucha, ¿no? Lo que me dice el espíritu, lo que me dice la carne, el espíritu, la carne, el espíritu y la carne. Y mire, versículo 7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Siempre es enemiga de Dios.
nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso es que la ley no tiene el poder para sacarnos de ese poder del pecado, valga la redundancia, ¿no? Pero nunca obedeció. Es como dentro de nosotros esta vieja naturaleza, como hemos hablado la semana pasada, este Adán que vive en nosotros, ¿no? Esa doble naturaleza, tanto la nueva naturaleza está luchando en nuestra mente, nos llama la atención, y cuando fracasamos, cuando estamos, como Pablo decía, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, y le he escuchado a mi naturaleza pecaminosa, termino frustrado, desanimado, llorando muchas veces, frustrado, o cuando sí le hago caso, termino alabando y dando la gloria al Señor, cuando termino haciendo caso a la nueva naturaleza, a la naturaleza que está dada por el Espíritu Santo. Mateo 16:23 nos dice cómo la vieja naturaleza actúa. Miren, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Y ahí está la vieja naturaleza. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Este es el punto de vista, sea de Dios o sea humano. La vieja naturaleza solo ve desde el punto de vista humano. Siempre busca cómo engañar, siempre busca cómo sacar ventaja, a veces de sus compañeros, a veces económicamente, o a veces de forma maliciosa, o a veces en el hogar, en el matrimonio. Siempre busca porque está mirando de la forma humana, pero el que está mirando desde la perspectiva de Dios, ¿qué haría Jesús? Es aquel que tiene la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu Santo, ganando. Esta lucha, como les hemos ilustrado la semana pasada, ¿se acuerdan de ese perro blanco, ese perro negro que decían los rabinos? ¿Y quién gana? Al que lo alimentas más. ¿Quién gana en esta lucha entre lo que yo puedo hacer que le agrada a Dios? Pues si tú haces tu devocional, oras, buscas al Señor, conversas con Él, lees la palabra, escuchas los estudios, te esfuerzas por entrar a los estudios bíblicos, entonces esto te va a ayudar y te va a alimentar y va a ser fuerte. Pero si no lo haces, va a estar débil esa naturaleza divina. Pero si no, la naturaleza pecaminosa la alimentas ¿con qué? Con chistes de doble sentido, canciones de doble sentido, películas de doble sentido, todo la malicia que dejas en tu cabeza, pues obviamente lo estás fortaleciendo y alimentando, y vas a terminar haciendo y pensando como pensaría un ser humano cualquiera y normal, ¿no? Y por eso dice el versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ojo, los que viven bajo el dominio de la naturaleza, porque se han dejado dominar, porque lo han alimentado su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. 9 al 11. La vida en el Espíritu es evidencia de haber sido hechos justos. Versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ojo, no están. ¿Y sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y entre paréntesis, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y si no tienen el Espíritu de Dios, entonces son dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué son dominados por su naturaleza pecaminosa? Porque no han nacido de nuevo, porque no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Son controlados entonces simplemente por su naturaleza pecaminosa. Ahora, surge una pregunta. Entonces, pero yo, ¿cómo sé que soy un cristiano verdadero? Yo escucho la palabra, yo conozco, pero ¿cómo sé? Miren, algunos puntos muy importantes. Claramente dice, primeramente, que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ustedes, primero, pero vamos a ir reforzando un poco. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, primero, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene a través de él, no religión, no iglesia, como dice primera de Juan 5:5. Ahora, segundo, empezamos a actuar bajo la guía del Señor. Es como les dije, ¿qué haría el Señor? O sea, desde la perspectiva del Señor, como dice
Romanos 8:5 que acabamos de leer, y Gálatas 5:22 y 23, los frutos del Espíritu. 3, encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración. Soy cristiano porque oro, busco al Señor. Romanos 8:26 y 27 más adelante nos va a decir eso. Y 4, ¿cómo sé que soy un cristiano verdadero? Porque podemos servir a Dios y hacer su voluntad. Soy obediente. ¿Qué quiere, Señor? Tengo que cumplir mis deberes, mis responsabilidades. Voy a servir al Señor. Esto es muy importante. Y quinto, porque somos parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia. O sea, acá estoy, Señor, dispuesto a servirte, a extender tu reino, a cumplir tu misión, como dice Efesios 4:12 al 13. Pongo los dones que tú me has dado en actividad. De esa forma, puedo decir, soy cristiano. Ah, ya, entonces estoy en lo correcto. Pero si hay algo que tú de estas 5 no lo estás haciendo, pues que no soy guiado por el Señor. No, no estoy haciendo nada para edificar el cuerpo de Cristo. Es que sabes que no estoy cumpliendo mis responsabilidades. Entonces, esta es una pequeña prueba. No estoy sirviendo, no estoy orando. Entonces, necesitas vivir tu cristianismo o ser un seguidor de Cristo, un cristiano. 10. Y Cristo vive en ustedes, dice. Amén, ¿no? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, obviamente porque todos un día vamos a morir por la consecuencia de la enfermedad o de este mundo lleno de maldad, pero dice, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y esto es muy importante, porque este es el Espíritu Santo que nos da vida, porque ya hemos sido justos, porque el Hijo de Dios es declarado justo ante los ojos de Dios, porque Cristo vive en él. Así, si Cristo vive en mí, entonces soy justo y voy a vivir. Miren, el versículo 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿De qué está hablando aquí? De la resurrección. Jesús resucitó y tú y yo vamos a resucitar. Miren, 2 Corintios 4:14 dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros, a ti y a mí, con Jesús, y nos presentará a sí mismo junto con ustedes. Por eso el Hijo de Dios vive para la eternidad, porque si voy a resucitar, resucito simplemente para tener mi cuerpo glorificado. ¿Y cómo va a ser esto? 1 Tesalonicenses 4:14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, hermanos, cuando Él vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Y nos encontraremos cuando suene la trompeta, como más adelante si quieren leer Tesalonicenses, dice, los muertos en Cristo, los sepulcros se abrirán y nosotros en un abrir y cerrar de ojos nos encontraremos con el Señor en el aire. Él tiene todo el poder. Ahora, del 12 al 14, la vida en el Espíritu es hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Esa lucha que tenemos, ¿no? De que queremos hacer lo bueno, no estamos obligados. O sea, esto es el poder, esto es que el Espíritu Santo nos da, esta es la gracia que el Señor hoy nos ofrece. 13 dice, pues si viven obedeciéndola, no estamos obligados, ojo, morirán. Obviamente, porque el que practica las obras de la carne no heredará el reino de los cielos, pero si mediante el poder del Espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Por eso el Espíritu Santo es, hermanos, el paracletos, el que nos ayuda, el ayudador, el consolador, el que está con nosotros. Podemos, en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne en nuestro cuerpo en base a las decisiones correctas, en base a entender que ya no me afecta y ya no tiene dominio sobre mí. Y cuando quiera dominarme, busco a mi Señor, oro y le digo, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame, no quiero caer en este pecado. Y cuando estés siendo tentado, puedes orar, buscar al Señor, decirle, hasta aquí nomás, tienes el poder, no te dejes dominar. Esto es algo que tú tienes que hacerlo y ponerlo en práctica porque está la muerte o la vida, morirán o vivirán. Ahora, recordemos esto, cuando nos consideramos muertos al pecado,
podemos rechazar la tentación. Pero si tú no te consideras muerto al pecado, no vas a poder rechazar la tentación. O sea, ese pecado, esa debilidad, ese error, lo que tú lo llamas, para ti, considéralo, estás muerto, ya no es para ti. A esto le llamaríamos nosotros como la santidad progresiva, ¿no? Y ya, pero todavía, ya soy santo, sí, posicionalmente, pero todavía tengo que parecerme a Cristo. Y esto es un proceso largo y es un proceso que se toma las decisiones a diario. Eso se llama santidad progresiva. A pesar de que hagamos todo nuestro esfuerzo, hermanos, Pablo nos recuerda que solamente alcanzaremos la victoria por el Espíritu, solo por el poder del Espíritu Santo. Ahora el versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Entonces, ¿cómo sé? ¿Le has preguntado al Señor si está bien las decisiones que vas a tomar hoy o las que vas a tomar la siguiente semana o los siguientes días? Te has levantado, has orado, has leído la palabra y le has dicho, Señor, bendice mi día, ayúdame mientras salgo de aquí, de mi salir, mi entrar. Esto es lo que hace el Hijo de Dios cuando es guiado por el Señor. Se encomienda a su Señor. No es que sale apurado y no tiene tiempo para nada. Ahora, vamos a terminar este estudio con la segunda parte, la adopción por medio del Espíritu. 15, la adopción por medio del Espíritu nos trae intimidad con el Padre. Dice el versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Hermanos, no tenemos este espíritu de esclavitud, sino ahora somos adoptados como sus propios hijos. Y la adopción en la cultura romana era algo muy interesante. Primero, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior. ¿Qué? ¿Qué sucedía después? Ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y, tercero, se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Gálatas 4, 5 al 6 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, está hablando de Jesús, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Otra vez, Abba, Padre. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Y exclamar Abba Padre tiene que ver con la expresión en el hebreo, que básicamente Abba significa padre, pero para nosotros significaría papito lindo. Es como un padre, ¿no? Agarra a su hijo o, no sé, un abuelo, ¿no? Lo agarra a su nieto y el nieto le dice papito, ¿no? Y ese niño confía en los brazos de su padre. ¿Cuántas veces han lanzado a su hijo así, ¿no? O a un niño, y a él no le importa, ¿no? Lo que pase arriba, pero él sabe que lo va a agarrar el papá, ¿no? Ahora yo te reto a ti, que a la edad que tienes, a ver, te vamos a lanzar a ti entre 4 o 5. ¿Cuántos se van a asustar porque no confían? Pero este niño confía porque está con su papito, con su Abba Padre. Y esto es lo que hace la adopción. Somos hijos de Dios. Miren, 16 al 17, la adopción por medio del Espíritu nos trae una herencia. Dice el versículo 16, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ya no eres criatura de Dios, ahora eres hijo de Dios, eres adoptado por el Padre Celestial y estás en el mismo línea, diríamos, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, y si eso sucede, yo te pregunto, ¿las personas cercanas a ti podrían decir que venga el Espíritu Santo en tu vida, que realmente eres un hijo de Dios, que reflejas la naturaleza de nuestro Señor? ¿O crees que refleja la naturaleza de el endemoniado Garadeno? ¿Cuántos se acuerdan, no? ¿A quién ven? A Jesucristo, a un hijo de Dios que ha sido adoptado
o alguien que todavía necesita regeneración y que se transforma de un momento a otro? ¿A quién ven los que están cerca de ti? Versículo 17 y terminamos. Así que, que es como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Se dan cuenta? Esto es nuestro privilegio y la yapa, no sé cómo podemos llamarlo, ¿no? El premio gordo, porque ¿qué hemos hecho para merecer una herencia? De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. O sea, gloria y sufrimiento. Esto es lo que nos trae la palabra. Pero la herencia, ¿qué heredamos nosotros? Miren, rápidamente. Primeramente vamos a heredar la salvación eterna. Tito 3:7 dice, por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Mientras que los que son condenados van a heredar la condenación eterna, la muerte eterna. Esto es lo que heredamos primeramente, la salvación eterna, la vida eterna. ¿Qué más? Número 2, Dios mismo por su presencia. Así como así, miren, Apocalipsis 21:3 dice, y oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios donde ahora está entre su pueblo, o sea, vamos a heredar ese hogar de Dios, Dios mismo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Hermanos, vamos a tener la oportunidad de ver a Dios, vamos a estar en su presencia. Podría ponerlo aquí, el lugar donde está Dios, pero bueno, creo que con Dios mismo ya es suficiente. Número 3, su gloria. Romanos 5:3, como hemos visto, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Qué más heredamos? Número 4, todas las cosas en el universo. Hebreos 1:2 dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Todo lo que al Hijo le dio, porque la Biblia más adelante en el siguiente versículo habla que somos coherederos con Cristo Jesús. Así que eso es la herencia que nos corresponde, hermanos. ¿Y qué hemos hecho para merecer eso una vez más? Nada. Es gracia inmerecida y la salvación no solamente es, oye, te vas a librar de la condenación del lago de fuego, la muerte eterna. No, Dios nos va a dar una herencia. ¿Y por qué nos da una herencia? Porque hemos sido adoptados como sus hijos. Por lo tanto, somos coherederos con el Hijo amado, con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a reinar y vamos a estar con Él por siempre. Imagínense, eso es la salvación y eso es la gracia que te da más de lo que tú mereces. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la ley de Moisés no puede salvar al pecador. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz puede salvar al pecador. Número 2, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo para pensar aquello que le agradaría al Espíritu Santo. Número 3, el cristiano verdadero cree en Jesús, lo hace su Señor, confía en sus promesas y busca hacer sus deberes como cristiano, ora y cumple la misión de Dios. Y número 4, somos santos y somos santificados cada día, ¿no? Santos posicionalmente y santificados de forma progresiva cada día, pero también somos adoptados como hijos de Dios con todos los derechos de recibir una herencia. Y solo esto por su gracia inmerecida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo, en este momento. Nos has dado más de lo que merecemos. Nos has dado más, Señor, de lo que deberíamos tener. La salvación ya era suficiente. Librarnos de la condenación eterna era suficiente. Pero nos has hecho ahora tus hijos de forma legal. Somos adoptados y ahora tenemos una herencia. Y ayúdanos, Señor, a luchar con esa naturaleza pecaminosa que no nos puede dominar, pero quiere dominarnos, que no tiene el poder de dominarnos, pero quiere dominarnos,
Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, nos dé las fuerzas y aprendamos a tomar las decisiones correctas cada día, entendiendo, Señor, ahora cómo nos preservas a aquellos que somos salvos. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén.